¿Y si la felicidad en el trabajo estuviera sobrevalorada? Algunos la llaman utopía, otros aseguran que es la clave para retener talento, innovar y mejorar la productividad. Lo cierto es que en un mundo laboral marcado por la presión y la incertidumbre, la empatía y el propósito pueden marcar la diferencia entre un equipo desgastado y una organización que florece. Esto es Territorio Negocios, el podcast donde repensamos el futuro de los negocios y su impacto en México y América Latina. Soy Pablo Necoechea, director regional de EGADE Business School en Ciudad de México y Querétaro. Y los invito a seguir la conversación en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios. En este episodio nos acompañan dos grandes líderes. Enrique Tamés, profesor del Departamento de Estrategia y Liderazgo de EGADE Business School, y Rogelio Blanco, socio y director general de Ágora México. Dando una pequeña introducción a esta sesión, pensamos muchas cosas mientras trabajamos, como lo es, si haces lo que amas, nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. O también, si la felicidad en el trabajo depende solo de la actitud. O también, si un buen salario es solamente suficiente para mantener a los empleados felices. Hay muchos clichés asociados a la felicidad y a la realización personal también, una meta que sobre todo priorizan las generaciones más jóvenes. Más allá del debate sobre si la felicidad en el trabajo es alcanzable o es una utopía, está claro que el bienestar emocional impacta positivamente en la organización. Todos entendemos que un entorno laboral marcado por la presión, la incertidumbre y el cambio constante no juega a favor de la felicidad. Por el contrario, líder con empatía, propósito y autonomía puede elevar la productividad, la innovación, la retención del talento, propiciando un balance entre la vida y el trabajo. En este episodio nos preguntamos si la felicidad, además, puede ser una estrategia empresarial deliberada. Para iniciar, me gustaría, Rogelio, preguntarte y que comentaras si esta situación que se está detectando en algunos países, hay algún factor generacional que es importante tener en cuenta y cómo puede afectar en general a las organizaciones. Sí pienso que hay una situación generacional muy ligada a la forma en que la sociedad está viviendo, particularmente desde la digitalización de nuestra vida. Aunque no lo tengamos tan presente, pero la capacidad de digitalización y de conexión eliminó por completo barreras, por lo menos de comunicacionales y de interacción casi geográficas. Y eso cambió la manera en la que concebimos y vemos el mundo que nos rodea. Yo dudaría, en términos pragmáticos, que las generaciones actuales sean menos infelices que las generaciones pasadas. A mí todavía me tocó aprender y formarme profesionalmente de aquella generación que se le llamaba de los baby boomers o de la generación silenciosa. Eran personas altamente infelices en términos estadísticos, pero ciertamente me parece que hoy está mucho más a flor de piel en las generaciones actuales que están produciendo actualmente desde que son económicamente activas. No sé si necesariamente de infelicidad, no discuto que sí sea un término que se utilice, pero más de insatisfacción, una especie de insatisfacción crónica que sin duda puede tener matices relacionados con algún grado de infelicidad. Y luego, para dejarlo en la mesa y tratar de ser provocador en esta primera intervención, te diría que también me parece que que la felicidad en este momento de nuestra vida está bastante sobreestimada y mucho más en el ámbito profesional. Siguiendo con la provocación que nos acaba de plantear Rogelio, voy más o menos en la misma línea. Decir que los jóvenes hoy en día son más infelices que la generación anterior, que los padres, que los abuelos, es difícil de sostener porque simplemente no tenemos evidencia. No, es suponer que como estamos midiendo hoy en día todos estos temas de bienestar, felicidad, florecimiento humano, lo midíamos igual hace 25, 30 o 50 años y no lo hacíamos igual. Entonces, comparar una cosa con la otra resulta muy complicado. Ahora, lo que sí podemos hacer, y hay estudios muy interesantes al respecto,
Jonathan Haidt escribió, un querido colega de la Universidad de Nueva York, escribe un libro reciente que se llama La generación ansiosa. Previo, lo que no muchos saben es que Jonathan Haidt había escrito otro libro hace 20, 25 años que se llama La hipótesis de la felicidad, en donde lo mismo que en este último, hace gala del dominio del estado del arte de la investigación en temas concernientes a la felicidad, al bienestar, al florecimiento humano, y llega a la conclusión de que sí hay un deseo, en la misma generación, no comparado con otras generaciones, pero en la misma generación podemos ver cómo decae, ¿no? Es este sentimiento, esta sensación de felicidad que en términos científicos se le llama bienestar subjetivo. Entonces, en los últimos 5 o 7 años sí podemos ver algo, una tendencia más o menos clara, no en todos los países, pero en muchos países desarrollados. Hoy en día tenemos mucho más claro este tema de cómo nos percibimos en nuestro bienestar. Y haciendo línea con lo que acaba de mencionar Rogelio, sí hay una clara relación entre este mundo digital en el que estamos viviendo algunos y otros padeciendo la sensación que tenemos sobre nuestro bienestar. Hay algunos que declaran abiertamente como enemigo la manera en cómo hemos estado utilizando la tecnología y que los jóvenes son muy vulnerables porque pues no tienen el armado neurológico que tenemos los adultos, que ya llevábamos un rato haciendo las cosas de la misma manera, entonces la tecnología termina siendo un agregado, pero no parte de la formación neuronal que tenemos los seres humanos cuando tenemos 10, 11, 15 años. Y esto está afectando en detrimento de su bienestar o de su felicidad. Muchas gracias, Enrique. Como señalan, la felicidad no solamente depende de cuestiones superficiales, sino que también está ligada a un sentido de propósito compartido. Y siguiendo contigo, Enrique, ¿de qué manera las organizaciones pueden alinear los objetivos de cada individuo con los objetivos colectivos para que cada persona encuentre un sentido en lo que hace y cómo se puede sentir realizado? Hay una respuesta corta a esto y es la siguiente. Cuando las organizaciones hacen su visión bottom up, cuando hacen una visión en donde estamos escuchando a todos los miembros de una organización poner su granito de arena, el nivel de compromiso de las personas dentro de la organización aumenta de manera muy considerable. A diferencia de las empresas tradicionales, organizaciones tradicionales, en donde normalmente la visión, ¿no? Y la misión de la empresa, pues viene de la jerarquía, ¿no? Y donde el nivel de engagement, pues es mucho más bajo. ¿Por qué? Pues porque alguien más me está diciendo cómo me tengo yo que alinear y yo no soy parte de la construcción de un ideal y de un objetivo, de un propósito. Entonces, hoy en día tenemos herramientas, por ejemplo, la indagación apreciativa y muchas obras de planeación estratégica, en donde cuando podemos incorporar a todos los stakeholders de una organización para que construyamos un futuro posible o un futuro deseable hacia dónde queremos ir y reunir lo mejor del talento humano, esté en donde esté, no es una cuestión de jerarquías, nuestro nivel de engagement dentro de la organización va a mejorar. Yo como individuo siento que formo parte no únicamente de mi propósito, sino del propósito de la organización y el beneficio es en ambos niveles. Yo diría que en los 3 niveles, que tampoco se ha mencionado el tercero aquí, a nivel individual, a nivel comunitario, pero a nivel también planetario, que hoy en día también hay que pensar a nivel sistema. Rogelio, desde la industria, ¿cómo alinear los objetivos individuales con los colectivos para poder tener una realización de los colaboradores? Bueno, a veces parece la búsqueda del santo grial, sinceramente, cuando uno lo está operando y tratando de con la mejor de las habilidades, motivar al equipo, crear una cultura organizacional, eso tiende a parecer algo muy complicado, casi etéreo. Yo diría que las organizaciones deben de practicar, entre otras cosas, la transparencia y la honestidad de una manera mucho más ambiciosa de lo que generalmente se hace. En mi experiencia profesional, por ejemplo, cada que reclutamos a un colaborador o a un potencial colaborador, nuestro proceso de selección, que además es largo, cuando llega al escritorio de alguno de los miembros de nuestro equipo de dirección o al mío,
esa persona para tener una conversación, yo trato de ser brutalmente honesto. No para espantar a las personas, sino para entender si realmente haremos match o no. Es difícil comprobar en un proceso de selección y más en esas conversaciones de alguna forma, digamos, tan escuetas, aunque tratemos de hacerlas lo más profundas posibles. Si realmente estamos en la misma disposición, en el mismo canal, porque en términos pragmáticos una persona necesita un empleo, yo ofrezco un empleo cuando soy la organización y eso tiende a sesgar ese tipo de momentos. Pero para mí como organización es muy importante ser transparente y ser honesto con las personas. Porque me parece fundamental que si una persona se integra a mi equipo de trabajo, a nuestra cultura, más bien nos ayude a desarrollar y a seguir fortaleciendo esa cultura, se sienta parte de una visión que nosotros o comparta en alguna medida la visión empresarial que nosotros tenemos, cómo se manejan las cosas, cómo se da servicio, cómo se atiende a un cliente, cómo nos desarrollamos profesional, cómo nos conducimos entre nosotros en el equipo de trabajo. Y es una manera específica de hacer las cosas. Y me parece fundamental, ligado incluso con el tema que iniciábamos relacionado con aspectos de felicidad o realización o satisfacción. Pues que una persona realmente decida y elija correctamente bien el lugar donde desempeña sus habilidades, donde entrega su tiempo o la mayor parte de su tiempo de cada uno de los días, para que eso se convierta idealmente en un espacio adecuado donde convivir y donde desarrollarse y donde después me parece que del aspecto más pragmático y más básico de la pirámide de Maslow, después de cubrir esas necesidades básicas, entonces se pueda aspirar a tener pues algún otro elemento más cualitativo relacionado con este otro tipo de atributos como la felicidad. Pero me parece que la honestidad y la transparencia al inicio de cualquier relación es fundamental. Rogelio, en esta cultura organizacional que nos comentas, sin duda el liderazgo tiene un rol decisivo para el bienestar de los equipos. En esto, Rogelio, ¿qué prácticas puede adoptar un líder para cultivar equipos que sean más felices y más comprometidos? Primero te diría que el rol de líder es, a lo mejor estoy diciendo algo muy obvio y un cliché, no es mi intención, pero el rol de líder es muy difícil. Liderar suena estupendo, porque uno se imagina muchos beneficios, pero al momento de liderar resulta que uno normalmente está solo, tomando decisiones en solitario, y por otro lado a uno le confieren, o al líder le confieren, una serie de atributos y casi, pues no sé, propiedades cuasi divinas, porque por algo eres el líder y entonces la expectativa tiende a ser muy grande. En este tipo de escenarios los retos se complican o se complejizan cada vez más. Pero pienso que hay algo también fundamental que no es un cliché, que está subestimado y que muchas veces se pasa por alto, y es esa capacidad de ser empático. Y ser empático tiene que ver con realmente pensar en ponerse en la posición del que está enfrente de mí. ¿Qué está sintiendo? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es su entorno? ¿Por qué decide de la manera en la que decide? ¿Por qué interactúa de la manera en la que interactúa para ser capaz entonces de lograr puntos de inflexión que a un líder le permitan, con base en los objetivos y necesidades que tiene que cubrir en su rol de liderazgo, cruzar con aquellos motivadores que hagan que la persona responda en pro de los objetivos que tienen que lograr en conjunto. Me parece que la empatía sin duda es un abrepuertas fundamental en el terreno personal, en el terreno profesional. Me parece que estamos muy poco acostumbrados a ser empáticos porque normalmente también los líderes tienden a enfocarse en la consecución de un resultado muchas veces a costa de cualquier tipo de situación, pero resulta que estamos lidiando y este mundo se mueve a través de personas. Somos una sociedad que tenemos distintos roles: pareja, directivo, colaborador, prestador de servicios, etcétera. Todos tenemos un rol en el tejido social. Entender el rol y los retos y los motivadores de una persona con la cual nosotros interactuamos, ya no pensemos ni siquiera en motivarle, sino porque motivar es difícil,
sino para lograr una comunicación asertiva que nos ponga en el mismo terreno y nos permita entender que estamos persiguiendo un objetivo común, me parece que es un paso fundamental y que se tiene que practicar sin duda mucho más de lo que se hace. Enrique, desde tu rol en EGADE, ¿qué nos puedes comentar sobre cómo un líder puede cultivar equipos felices y comprometidos? Complementando la respuesta que acaba de dar Rogelio, es muy importante entender que el liderazgo hay que entenderlo y definirlo, obviamente, desde rasgos de la personalidad, ¿no? De los individuos, ¿no? Entonces, temas como la empatía que mencionó Rogelio pues, son importantes, muy fundamentales. Y complementando esta idea, yo quiero irme al otro lado y decir que el liderazgo también tiene que ver mucho con el entorno cultural, ¿no? De la organización. Un líder cuando está en tono, en sintonía con la cultura de la organización o con lo que se espera culturalmente de la organización, pues es un líder que va a tener muy buenos resultados en todos los términos, incluyendo el bienestar de la organización y de las personas a nivel individual. Mientras que cuando no existe este alineamiento, pues las posibilidades de ruido son altísimas, por muy bueno que sea el líder a nivel individual. Entonces, un querido colega, Kim Cameron, desarrolló un modelito que nos ha sido muy útiles, obviamente a él, que también es consultor, y a nosotros también aplicarlo, en donde pues dependiendo de cuál es la cultura de la organización, es lo que esperas del líder y qué tanto entonces puede proveer el líder de las condiciones para que la gente esté feliz, esté contenta, esté alineado con su propósito. Entonces, por ponerte un ejemplo, en una organización donde requieres mucho de una cultura jerárquica, pensemos en una fábrica, en una maquiladora, en lugares en donde el seguimiento de los procesos es algo muy importante. Bueno, el tipo de líder tiene que asumir, ¿no? Que ese es el entorno cultural y seguir una cierta pauta de comportamiento. Muy diferente a una organización que, por ejemplo, esté muy orientada al mercado y en donde el exterior, el mercado, esté constantemente dictando cuál es el rumbo de esa organización o de esa empresa. Entonces, ahí el líder tiene que tener características diferentes. Una tercera vía sería la del lo que Cameron llama el clan, la cultura del clan. Es decir, hay ciertas organizaciones en donde las decisiones de equipo, de consenso, son muy importantes para la cultura de ese entorno. Entonces, el líder tiene que tener otras características. Y por último, Cameron habla de la cultura adocrática. Piensen en los startups, en estas organizaciones que tienen que estar pensando todo el tiempo fuera de la caja y que eso va a definir el futuro de la organización. Entonces, ahí lo que necesitamos es el líder creativo, el líder que siempre esté, no pensando en lo que necesita el mercado. O sea, acuérdense de ese famoso Steve Jobs que decía, es que la gente no sabe lo que quiere, yo le voy a decir lo que quiere. Entonces, ahí alineando la cultura con las características del líder y lo que se espera de él, es una manera de, pues no es de garantizar, porque no hay manera nunca de garantizar, pero sí de crear las condiciones para que los líderes puedan ser mucho más efectivos promoviendo el bienestar de sus colaboradores. Ya estamos llegando al final de este episodio, pero Enrique, con esto que comentas es muy importante también conocer que muchas veces los espacios y los entornos de trabajo, ya sean físicos o digitales, estos pueden favorecer o también perjudicar el bienestar y la motivación. Enrique, ¿qué condiciones consideras que debe de crear una organización para poder favorecerlos? Los espacios definitivamente son importantes, no son lo más importante. Las condiciones, hay un estudio fascinante sobre colegas de la Universidad de Sydney, es un metaanálisis, es decir, son varios, es el análisis de los resultados de varias investigaciones, acerca de 90 investigaciones, seguimiento de más de 70,000 personas, colaboradores, trabajadores, midiendo diferentes factores que influyen en la felicidad de las personas en el trabajo. Entonces es un estudio completísimo y de repercusiones muy grandes, donde básicamente lo que se dice es que las condiciones intrínsecas versus las condiciones extrínsecas son mucho más importantes para determinar el bienestar de los trabajadores. Entonces, hecho esa aclaración, las condiciones extrínsecas también son importantes, por ejemplo, los lugares de trabajo.
desde condiciones de iluminación, la flexibilidad de espacios, que hoy en día que la gente que no esté metida simplemente en un confín, sino pueda moverse, desplazarse, tener diferentes espacios. Todo ello contribuyendo no únicamente al well-being, sino también inclusive puede estar afectando la condición de sanidad de las personas, tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Rogelio, con esto que nos menciona Enrique sobre las condiciones, espacios y entornos y contribución al bienestar y motivación en el trabajo, te pregunto, Rogelio, con una visión en la industria, ¿podría eventualmente convertirse la felicidad en una ventaja competitiva real? Hoy lo es y lo puede ser aún más. Si bien pienso que de todos modos hay cierto grado de sobreestima respecto de cómo entendemos la felicidad en nuestros entornos profesionales y hasta personales, pero más en el ámbito profesional, me refiero que estamos enseñando o la sociedad está muy involucrada, adoctrinando de cierta forma a muchos grupos, jóvenes particularmente, a que si no son felices persigan la felicidad. Y eso tiene implicaciones positivas, sin duda, pero tiene también riesgos muy altos. La felicidad es un driver y es un diferencial en una organización versus otra, sin duda, completamente. Es muy probable que la empresa feliz sea mucho mejor en todos sus indicadores de desempeño que la que no lo es. Habría que profundizar más en los indicadores económicos y otra serie de variables para entender si realmente hace la diferencia, pero está comprobado, por ejemplo, que una persona que se siente satisfecha en una organización puede durar más tiempo en esa organización y los índices de rotación bajan y por lo tanto la economía de la organización se ve beneficiada. Por ejemplo, la cultura laboral. El desarrollo y la inversión en culturas laborales, nos lo enseñó Silicon Valley en este último siglo, es valiosísima. Es un arma de intercambio para atraer o retener talento de una organización a la otra. Y yo me permitiría puntualizar un dato que me parece a mí muy relevante, complementando lo que decía Enrique antes, y es que a mí me parece que la cultura organizacional, si bien es muy difícil perseguir la felicidad de los colaboradores en su conjunto, sí debería de perseguir, por ejemplo, circunstancias que ayuden a que el colaborador se sienta aceptablemente satisfecho, como por ejemplo lo podría ser el construir una cultura organizacional segura. Segura me refiero a aquella donde la persona se puede expresar, aquella donde pueda innovar, aquella donde pueda decir que algo no le parece del todo correcto por la forma en la que funciona, aquella donde pueda expresar una opinión sin temor a represalias. Y yo no sé si necesariamente eso vaya a repercutir en algún índice relacionado con felicidad, pero sí me parece que repercute en que las personas se sientan de alguna u otra forma en un entorno donde pueden crecer, se pueden desarrollar, puedan motivar a otros a que entiendan o creen una cultura de confianza. Y eso me parece que sí mejora y eleva la calidad de vida profesional de la organización en su conjunto, del individuo, y potencialmente pueda sentar el terreno para que la felicidad en un futuro esté bien gestionada y se convierta en un activo intangible de la misma organización. Lamentablemente, hemos llegado al final de este episodio, donde exploramos cómo la felicidad puede ser una estrategia empresarial deliberada. Sin duda, liderar con empatía, propósito y autonomía puede elevar la productividad, la innovación y la retención del talento, propiciando un balance real entre la vida y el trabajo. Agradecemos nuevamente a Enrique Tamés, profesor del Departamento de Estrategia y Liderazgo de EGADE Business School, y a Rogelio Blanco, socio y director general de Ágora México. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Territorio de Negocios. Nos vemos hasta la próxima. Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso es parte de Tech Sounds Podcasts, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.